Bueno, vamos a seguir. Justo ahí le estaba contando la historia y Marta me aportó que no era maestro Saulo. Hilarión Pablo todavía, de Tarso. era Pablo de Saulo Tarso. de Tarso. En ese momento todavía era Saulo de Tarso, todavía no era Hilarión, le faltaba un montón para ser Hilarión. Sí, En sí. ese momento era Saulo de Tarso, el que andaba, el romano, soldado romano, que andaba persiguiendo a los cristianos. Las persecuciones eran muy feroces. Si no se hubiese quedado la Madre María como un ser fuerte, la Madre María como un ser fuerte para guiar, para contener a los discípulos temerosos, por supuesto, por esas persecuciones y porque todo el tiempo estaban con el riesgo de que los iban a matar. Entonces, si no se hubiese quedado un ser fuerte como la Madre María, era muy difícil de instaurar las bases para el cristianismo. No sé cómo hubiese resultado, ¿sí? Entonces, bueno, ese fue un tremendo servicio que hizo la Madre María para con el Maestro Jesús, pero también para la humanidad, quedarse y servir. El plan divino de ella no era quedarse, el plan divino de la Madre María era ayudar en la época del Maestro Jesús, asistirlo, criarlo, hacer todo el trabajo que conocemos con el Maestro Jesús. Pero una vez que había cumplido su trabajo, ella ya estaba liberada de su promesa y de su plan divino de asistir al Maestro Jesús. Entonces, bueno, ella se quedó. Fue ese hecho de haberse quedado y haber hecho tan bien ese trabajo con viento y marea y con toda la oposición que había en ese momento, con esos tiempos muy duros, duros porque, bueno, no se vivía hace 2000 años atrás, no se vivía primero como se vive ahora, y segundo, que te anden persiguiendo para matarte. Imagínense el estrés de esos días, ¿no? Y tampoco había el confort ni se vivía como hoy se vive, con las facilidades de hoy día. Entonces era muy duro. Además, la gente de ese momento tampoco eran, digamos, tan abiertos como hoy día, ¿no? Como se puede hoy día encontrar a las personas, sino que eran también bastante rudimentarias, bastante, digamos, con poco conocimiento en ese entonces. Entonces todo era muy difícil. Bueno, ese tremendo trabajo que hizo la Madre María eh, le permitió ganar lo que se llama la Asunción, que consiste, como les decía hace un ratito, en ese regalo para ascender. ¿Por qué un regalo? ¿Por qué no la ascensión? Ya dijimos que la ascensión es por mérito, por haber cumplido con lo básico, ¿no? Transmutar el karma, desarrollar cualidades divinas y cumplir con el plan divino, lo básico. Pero la asunción se da cuando la persona ha hecho un gran servicio, pero ha generado un poquito de karma. Y entonces no puede ascender porque tiene un poquitito de karma. Todavía no está limpia de karma, ¿no? Porque, bueno, imagínense que en esas condiciones, a lo mejor un día la Madre María se enojó con alguien, la Madre María se angustió, ¿no es cierto? Alguna cuestión emocional generó algo de karma, aunque sea mínimo. En las memorias de la Madre María, ella cuenta que las mayores dificultades las tenía con Pedro, el apóstol Pedro, ¿no? Porque Pedro, como dice su nombre Pedro quiere decir, ¿se acuerdan qué quiere decir? Piedra. Piedra, muy bien. Pedro quiere decir Piedra. piedra. Tenías una personalidad bastante fuerte, Pedro. Y entonces, bueno, chocaba con las personas, se enojaba con todo el mundo, se llevaba mal porque no hacían las cosas como él decía, y esas cuestiones de la personalidad. Y la Madre María tenía que lidiar con todas esas personalidades, gente muy diferente, ¿no? Muy diferente y que no tenían el grado espiritual que ella tenía. Y entonces ella tenía que tolerar, imagínense, 1000 cosas. Entonces, bueno, en medio de todo eso, de esos años, porque ella se quedó hasta los 80 años de edad, en esos años, bueno, se habrá enojado con alguien, algo pasó, y entonces un poquito de karma habrá generado. Como no estaba transmutado totalmente, pero su servicio ha sido tremendo para la humanidad, entonces el Tribunal Kármico, a pedido del Maestro Jesús, le concede la asunción, que es ese beneficio. La asunción también es de la llama blanca de la ascensión, pero una se gana por mérito, la ascensión, mientras que la asunción es un beneficio, es un regalo que se da por haber hecho un buen trabajo. No sé si se entiende la diferencia.
Sí, sí. Sí, Ana. Me quedé pensando en el karma, ¿no? De la Madre María, ya sea por enojo, ya sea por lo que habías mencionado. En el caso de Jesús, por ejemplo, porque también tenía una parte humana, digamos, si se ha enojado algo, ¿él ha transmutado o le fue perdonado eso? No, eso él también ascendió, pero después tuvo que encarnar una vez más el Maestro Jesús. Sí. Y encarnó, creo que fue un siglo después, unos años después, como Apolonio de Tiana, que fue un filósofo griego, que hacía las mismas cosas que hacía Jesús. Tenía las mismas capacidades, curaba, sabía, y vivió, o sea, desencarnó y ascendió muy joven, a los 20 y pico de años. Y esa fue la última vez que encarnó el Maestro Jesús, porque también había generado, había tenido una cuota ahí impaga, ¿no? Le faltaba un poquitito. Pero imagínense cuando ¿se acuerdan? Cuando fue al templo. Cuando se enojó claro, en el templo. cuando encontró a los vendedores ahí con el templo. Claro, que tiró todo. Y lo sacó a todo, bueno, se enojó. Esa habrá sido una. Y habrán pasado otras cosas. Entonces todo el mundo, hasta Jesús, para lograr la completa ascensión, tienen que transmutar todo. En el caso de Jesús, hizo la ascensión pública porque a eso vino. Él vino para ascender públicamente y de esa manera dejar un precedente en la conciencia de toda la humanidad, de toda la humanidad, de todo el planeta. Fíjense que la ascensión de Jesús se recuerda hasta el día de hoy. Pasaron más de 2000 años, pero eso quedó grabado en los éteres de la tierra y en la conciencia de toda la humanidad. Todo el mundo sabe de la ascensión de Jesús. Aunque, bueno, todavía tuvo que encarnar de nuevo, transmutar lo que le quedaba y finalmente completar la ascensión en esa última encarnación como Apolonio de Tiana, que fue este filósofo griego que tenía las mismas capacidades que Jesús. Y ahí, bueno, fue su última, digamos, encarnación. Y la Madre María, Sandra, con la Asunción, ¿fue su última encarnación también? Fue su última encarnación, ella ya no tuvo que encarnar más. Esa fue la última vez que estuvo en la tierra, recibió el beneficio de la Asunción, por eso se dice que es asunta, ¿no? En algunos libros hablan de la ascensión de la Virgen. Sí, se le dice ascensión porque es prácticamente lo mismo, es lo mismo, es mínima la diferencia, es una diferencia técnica para que conozcamos nada más, pero en realidad es la misma actividad, las dos son actividades de la llama blanca, es lo mismo, solo que bueno, hay una diferencia técnica nada más, en el método, ¿no? Y por un gran trabajo y un gran servicio que hizo para la humanidad y para el Maestro Jesús. Entonces, bueno, esa es la diferencia entre asunción y ascensión. No sé si hay alguna pregunta, si se entendió bien esto, porque es importante, o sea, es importante saberlo, pero en realidad no cambia nada si no lo sabes. Es lo mismo, que esté ascendida o asunta. Ya está, es la última encarnación. ¿Jesús ascendió en cuerpo? En la última. Sí. No, en la última. Como vino como Jesús. No, sí, cuando vino como Jesús, sí, porque él transfiguró, transustancializó, ese es el término correcto, transustancializó su cuerpo. Es decir, cambió la sustancia de carne y hueso en luz. O sea, eso es una transustancialización, cambió la sustancia, la materia, y entonces pudo ascender con su cuerpo que ya no era de carne, era un cuerpo de luz. Pero ese cambio de luz, ese cambio de luz lo hizo acá en la tierra, en esos 3 días, ¿no? Cuando resucitó, ya resucitó con un cuerpo de luz. Entonces, en ese proceso se produjo la transustancialización, que es el cambio de la carne y hueso a otra materia, en este caso, luz. Y entonces ascendió con su cuerpo de luz, pero con una vibración, digamos, como para que el ojo físico la pudiera ver. Si hubiese ascendido con la vibración que a él le correspondía, el ojo humano no lo ve, por la tremenda luz. Entonces no es perceptible para el ojo humano. Pero como el plan divino era que él viniera y dejase un precedente para la memoria humana, entonces tuvo que reducir las vibraciones de su cuerpo de luz
para que el ojo humano lo captara. Voy a captar. Y en ese momento, bueno, había 500 personas, 500 testigos. Sí, no Cuando sé. él viene como Apolonio, ¿viene también siendo el filósofo, vuelve a ascender o cómo fue cuando Ahí desencarna? desencarna repentinamente, bueno, porque había cumplido lo que tenía que cumplir, Gran divino, desencarna claro. repentinamente, deja su cuerpo y asciende con los cuerpos internos, el cuerpo físico lo deja. Bien. Ya no se lo lleva, porque ya vino para encarnar, transmutar y ascender, completar la ascensión. Había ascendido en la primera ascensión, como Jesús, había ascendido a los planos superiores, a los planos etéricos superiores, los planos de los maestros ascendidos, pero no podía dar un paso más allá porque tenía una pequeña cuota todavía. Entonces, cuando vino y ascendió finalmente, terminó, completó la ascensión. Es como tener una materia que le quedaba pendiente una materia. Tengo una pregunta. ¿Por qué sigue apareciendo la Virgen María en la tierra? Bueno, la Virgen María, como Jesús y como otros, porque hay un montón que hacen sus apariciones en la tierra, vienen para transmitir alguna enseñanza o recomendaciones, como lo hace la Madre María, da muchas recomendaciones en sus apariciones, o milagros. Hay seres que aparecen para hacer curaciones u otro tipo de ayudas, y lo mismo hace el reino angélico, que muchas veces aparecen los ángeles, los arcángeles, para protecciones, para curaciones, para ayuda de la humanidad. Y eso lo hacen para ayudar a la humanidad, lo hacen por amor, es un servicio que ellos hacen. Para poder hacerlo y que un ojo humano, 2 o 3 o los que sean, lo puedan ver esas apariciones, ellos tienen que reducir la vibración de sus cuerpos de luz. Le tienen que bajar la vibración, bajar, que quede lenta para que el ojo físico la pueda captar. Si no queda lenta, el ojo físico no lo puede captar. Simplemente no vemos. Esa es la razón por la cual no vemos el plano etérico de los maestros ascendidos, porque vibran a una velocidad tan alta que el ojo físico no lo puede captar, ¿no? Porque es muy, muy fuerte, muy rápida la velocidad de su vibración. Entonces el ojo físico no lo capta. Como podemos ver el ventilador o la hélice de un helicóptero, ¿vieron que no la podés ver cuando está funcionando? Bueno, todavía más rápido es la vibración de ellos. O sea que nosotros no lo podemos ver, pero a veces se pueden sentir. Sí, percibir totalmente, sí, percibir se puede percibir. Ahora verlo con el ojo físico ya es otra cosa, ¿no? O sea, que ellos pueden estar conviviendo acá con nosotros sin que nosotros nos demos cuenta porque no lo vemos. Exactamente, pero uno puede percibir la presencia, sobre todo cuando estamos en los grupos, hacemos invocaciones y todo eso, se percibe la presencia de los seres divinos, del ser que estás invocando en cada ocasión, ¿no? ¿Y en conciencia proyectada se pueden ver? Bueno, claro, en conciencia proyectada sí, porque estás usando tu ojo interno, tu visión interna, que es la visualización. Entonces con el ojo interno puedes ver todo lo que vos quieras, pero en este caso estamos hablando del ojo físico, ver físicamente. Inclusive hay cámaras que captan la presencia de estos seres, por eso han sido fotografiados, pero tampoco todas las cámaras. Tienen que ser cámaras muy desarrolladas y sensibles para captar esas vibraciones que son rapidísimas. Por eso se han captado fotografía de ángeles, fotografía de la Madre María o de otros seres, sobre todo el Arcángel Miguel, pero tienen que ser cámaras muy, digamos, muy sensibles a esas vibraciones tan rápidas. Vamos a ver las palabras de la Madre María, ¿les parece? Sí. Y después seguimos charlando. La Madre María habla sobre su ascensión. Fíjense que acá dice ascensión, porque el proceso es el mismo. Dice la Madre María, ahí tenemos la imagen, ascendiendo al cielo, llevada por el reino angélico, porque a ella la vino a esperar y a llevar en su cuerpo de luz, no el cuerpo físico, en su cuerpo de luz, ¿no? Cuerpo físico quedó, ahora lo vamos a ver. Fue llevada por el reino angélico. Por eso están los ángeles llevándola al cielo. Después del triunfo de su resurrección, mi amado Hijo Jesús me dijo que en ese momento tenía la oportunidad de hacer mi ascensión. O sea, Jesús le dijo, bueno,
ahora podés ascender de la misma manera que él había hecho la suya. O sea, de la misma manera que Jesús había ascendido, que me había ganado mi liberación eterna para vivir en las esferas de luz en las que él habitaría. O sea, le dijo, bueno, te ganaste la ascensión, ahora ya te podés ir, después de que había resucitado, después de que Jesús resucitó, en esas visitas que hacía a la Madre María y a los apóstoles, le dijo a María, bueno, que se había ganado el derecho a ascender. Dice la Madre María, ese primer Viernes Santo, o sea, cuando lo crucificaron a Jesús, subí la colina del Gólgota siendo madre de uno y descendí siendo la madre de todos. Ahí es cuando Jesús, antes de dejar ese cuerpo, le entrega a la humanidad en sus manos. Y entonces, en ese momento, la Madre María recibe el título de Madre de la Humanidad, porque el Maestro Jesús le da ese título, que está representado en Juan. ¿Se acuerdan? En ese momento, en sus últimos minutos, el Maestro Jesús le dijo, Madre, he ahí tu hijo, ¿se acuerdan? Hijo, he ahí tu madre. Eso se lo dijo a Juan y a María que estaban a los pies de la cruz. No sé si se acuerdan de ese episodio, de ese capítulo. Bueno, eso fue uno de los últimos actos del Maestro Jesús antes de dejar ese cuerpo, ese Viernes Santo. Por eso ella dice que cuando subió al Gólgota, que es donde estaba la cruz, Jesús crucificado, subió siendo madre de uno y descendió siendo madre de toda la humanidad, claro, porque en ese acto recibió el título de Madre de la Humanidad. Es un título que se les da a madres cósmicas, a madres divinas que han hecho un trabajo muy grande como madre. Entonces se les da el título de madres de la humanidad en este caso. Es un título que se da. Madre de todo. De manera que ustedes, amados hijos, y toda la humanidad, me son ahora tan queridos como lo fue Jesús entonces. Lo es ahora y siempre lo será. Porque, bueno, ella tiene el amor de madre y entonces el amor de madre que tenía para Jesús lo tiene para con toda la humanidad ahora. Dice, naturalmente, el corazón de una madre anhelaba acompañar a su hijo y disfrutar de su continua compañía, sin separación. Ella está diciendo, bueno, me tocaba la ascensión, me podría haber ascendido en ese momento, después de que Jesús ascendió, pero, no obstante, con la sensibilidad de madre, sentí que dentro del corazón del amado Jesús estaba la esperanza de que yo habría de renunciar temporalmente a la corona de la inmortalidad en aquel momento. O sea, ella percibía que Jesús tenía la esperanza, o más bien dicho, quería que ella permaneciera en la tierra, que renunciara a la ascensión temporalmente. Ella se dio cuenta de eso. Y le dijo a Jesús, bueno, está bien, me voy a quedar, porque es su madre, ¿no? De manera que pudiera permanecer aquí un poco más para confortar, proteger y educar a sus discípulos, apóstoles y seguidores, en tanto que mi servicio fuera requerido aquí, en la tierra. O sea, mientras fuera necesario, ella se iba a quedar. Porque recuerden, faltaba establecer, el Maestro Jesús vino, hizo su trabajo, pero faltaba establecer el cristianismo. El cristianismo, ¿quién lo iba a establecer? Y los discípulos, los que se quedaran, los seguidores de Jesús. Todos esos iban a establecer el cristianismo. Pero bueno, todavía no eran fuertes, no eran lo suficientemente fuertes, ni siquiera en la fe en Jesús. Por eso la Madre María, sintiendo ese deseo de su hijo Jesús, aceptó y le dijo que sí, que se iba a quedar mientras su servicio fuera requerido aquí en la tierra, para confortar, educar, contener, guiar a esos seres discípulos que formarían el cristianismo, que se iba a extender por 2000 años. Vieron que por toda la era del Maestro Jesús. Recuerdan, dice, yo me había preparado para vivir toda esa encarnación casi exclusivamente para servir a Jesús y a nuestro Dios Padre que lo había enviado. Así, el sacrificio de mi ascensión inmediata fue fácil de hacer entonces. No le costó renunciar a la ascensión,
para que el amado Jesús pudiera disfrutar de la gloriosa experiencia de su ascensión sin ningún sentimiento de inquietud en cuanto al éxito divino de sus queridos amigos sobre el establecimiento del centro corazón de la dispensación cristiana. Ella se quedó para que Jesús ascendiera tranquilo, y no tuviera ninguna preocupación de que si los discípulos lo iban a hacer o no lo iban a hacer. Sabiendo él que su madre estaba acá, podía ascender tranquilo, para lo cual él había encarnado y había servido tan fielmente y bien. Casi como el bendito Jesús, yo sabía cuánto sus discípulos y apóstoles habrían de requerir de una influencia estabilizadora. Ella se convirtió para esa gente en una influencia estabilizadora. Es decir, iba a ser la persona, fue la persona que los ordenaba, los equilibraba, los armonizaba a todos, los guiaba para anclar firmemente en la conciencia emocional, mental, etérica y física de la tierra y de su gente esas raíces de la dispensación cristiana, que serían lo suficientemente fuertes como para perdurar durante los siguientes 2000 años, que es lo que dura la era del Maestro Jesús. Entonces había que establecer raíces fuertes. Los años que siguieron probaron en obras manifiestas su sabiduría, la sabiduría del Maestro Jesús, al desear que yo permaneciera durante un tiempo, ya que esto permitió que se diera una gran asistencia divina a aquellos que tanto habían amado al bendito Jesús. O sea, con el tiempo se demostró que Jesús tenía razón en que ella se quedara. Esta asistencia le permitió desarrollar esas virtudes y fortalezas para anclar, servir y expandir esa dispensación. Y ahora, cuando Jesús asciende y ella acepta quedarse, se establece la primera comunidad de cristianos. Eso se estableció apenas Jesús ascendió. Ni bien la Madre María desciende de la piedra de la ascensión que todavía existe, ni bien bajó del lugar donde el Maestro Jesús ascendió, formó la primera comunidad de cristianos, que estaba formada, bueno, por todos los discípulos y todo el que quisiera seguir a Jesús. Pero toda esa gente no conocía la enseñanza, no la había aprendido bien todavía, y entonces ella tenía que se puso a enseñarles, a sostener la enseñanza, a expandir la enseñanza y hacer las cosas que los cristianos hacen, ¿no es cierto? Difundir paz, amor, etc. Y con el tiempo los discípulos comenzaron a irse, a viajar por el mundo, porque ese era el plan divino, para expandir la enseñanza de Jesús. Se convirtieron en lo que hoy serían misioneros, viajar por el mundo. Durante el establecimiento de la primera comunidad cristiana en Betania, Betania es un lugar, era un molino abandonado en ese momento. Betania es un lugar chiquitito y había un molino abandonado, y entonces ella eligió ese molino abandonado, lejos ahí del centro de donde estaban, para que no los molestaran, no fueran perseguidos en ese lugar. Y entonces ahí en Betania ellos arreglan, acomodan ese molino abandonado y ahí establecen el centro, el núcleo, la primera comunidad de cristianos. Dice, esto es para que la veamos a ella como mujer, como persona encarnada. Fíjense lo que dice, para que después nosotros no nos quejemos. Dice, las exigencias sobre mis energías físicas, las exigencias de su energía física, por no hablar de otras, eran tremendas. Y en aquel tiempo había un requerimiento diario de ejercer la verdadera comprensión. O sea, todos los días ella estaba exigida a ejercer la verdadera comprensión y paciencia divina con todos los que se estaban esforzando, o sea, con toda la gente de buena voluntad, pero que le faltaba de todo, con todos los que se estaban esforzando tan fervorosamente en armonizar y ajustar las diferencias personales, espirituales y demás cuestiones que naturalmente surgen cuando se reúnen en un sitio muchas personas
muchas corrientes de vidas no ascendidas. Entonces ella estaba ahí tratando de armonizar, se requería de ella una verdadera comprensión y paciencia divina para con todas las personas que estaban haciendo el esfuerzo, que tenían buena voluntad y querían formar esa comunidad o la base del cristianismo en esa comunidad de Betania, pero que se encontraban con los asuntos diarios de diferentes personajes o personalidades espirituales, demás cuestiones que surgen cuando en un sitio se juntan muchas personas no ascendidas. Y eso es lo que pasa hoy día, ¿no es cierto? Cuando estamos muchas personas no ascendidas en un mismo sitio, comienzan a surgir las cuestiones de personalidad. Y ella estaba para eso, para armonizar, para comprender, para tener una verdadera comprensión y paciencia con toda esa gente, porque era muy difícil, ya les decía al principio. Esas personas tenían idiosincrasias particulares, personas muy distintas y diversos antecedentes de experiencias anteriores. Cada uno venía con su asunto de vida, con su propia carga, con buena voluntad, pero con un montón de cuestiones para sublimar, para aprender a vivir en comunidad, aprender sobre el cristianismo, aprender cómo comunicarlo, aprender tolerancia, aprender un montón de cosas. Sin embargo, puedo asegurarles que yo así alcancé mi victoria final en aquella encarnación. La vida valió la pena en cada hora de servicio que jubilosamente presté. O sea, era difícil, estamos todos de acuerdo, pero ella dice, bueno, valió la pena la vida y el servicio que en cada hora presté. Entonces, imagínense ustedes vivir en esas condiciones, que no es como hoy día, y con esas personas que tampoco son de mente abierta, como hoy día podemos encontrar, ¿no es cierto? Las condiciones eran muy difíciles, entonces a la Madre María se le exigían sus energías físicas, porque había mucho trabajo que hacer, pero también sus energías emocionales, mentales, espirituales, la comprensión, la tolerancia, armonizar toda esa gente para que no se peleen. Entonces, imagínense ustedes en esa situación. Si hoy día a lo mejor nos parecen difíciles algunas cosas, bueno, en ese entonces eran mucho más difíciles, ¿no? Bueno, aparte, Sandra, ella tendría que enseñar, digamos, más que todo con su ejemplo, porque no tenían lecturas, no tenían textos como nosotros ahora. No tenía nada. Ni siquiera como el señor Gautama, porque él por lo menos tenía marcado su óptuple noble sendero, las 4 verdades, pero en la época de María y Jesús no. No había nada, solamente estaba la palabra de María, la palabra de los apóstoles que habían estado con Jesús, los apóstoles directos, los primeros, los directos, ¿no? Sí, y de Juan el Amado, que después de que ascendió Jesús y ellos establecieron la primera comunidad en Betania, el Maestro Jesús venía, antes los visitaba a todos los discípulos, antes de ascender. Después de la ascensión, durante los años que estuvo María ahí, los venía a visitar solo, a María y a Juan el Amado. Claro. A Juan, al discípulo Juan, que después se convirtió en Juan el Amado, porque eran los más adelantados espiritualmente. Entonces solo se presentaba ante ellos y les daba instrucción, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, a dónde tenía que mandar a uno, a dónde mandar al otro, porque los discípulos después salieron a recorrer el mundo, a hacer los viajes, ¿no? Entonces, bueno, el Maestro Jesús la instruía y ella les comunicaba esa instrucción. A la comunidad empezó a llegar gente que se enteraba, llegaban judíos, llegaban protestantes, llegaban romanos arrepentidos, llegaban gente de todos lados, de ahí, de las cercanías del lugar. Y entonces Pedro, que no le gustaba a nadie, porque él quería a la gente de Jesús, nada más. Entonces María le decía, pero Pedro, tenés que dejarlos que aprendan, si no, no se van a convertir. Entonces ahí esa es la diferencia que tenía Pedro con María. No estaban de acuerdo en la forma de hacer las cosas. Hasta que finalmente, bueno, lo entendió. ¿Y en ese momento fue que se incorporó Pablo? No,
Mucho ¿Después? tiempo Ajá. después se incorporó, ¿sí? Y fue a tomar o sea, enseñanza con María. Aparte de eso, de la falta de conocimiento, que solo tenían la palabra de María y de Juan el Amado y de los apóstoles directos, no tenían libros, como dice Maggie, no había nada, solo la fortaleza de María para transmitir toda la enseñanza de Jesús y todo lo que sabía. Entonces, otro de los problemas que tenían era que cuando venían lo que nosotros hoy conocemos como la Navidad, estas épocas, que los paganos tenían sus propias fiestas paganas en esta época, donde le hacían tributo al sol y todo eso, pero eran fiestas paganas donde se juntaban a comer y a beber, y entonces ahí por 3 días hacían fiestas. Entonces, bueno, Pedro se enojaba con todo eso, los quería echar, y María le decía, no, Pedro, déjalo, ya vamos a hacer algo. Entonces ahí María inventó ese mismo día hacer una reunión para celebrar el nacimiento de Jesús. Jesús. Y entonces ahí nace el primer nacimiento, el primer pesebre que María inventa, no porque sea la fecha del nacimiento de Jesús, sino porque coincidía con las fiestas paganas que hacían esa gente, y entonces todos los cristianos que estaban en la comunidad aburridos se le iban a la fiesta de los paganos y aparecían a los 3 días borrachos y todo eso, y otra vez volver a empezar, ¿sí? Claro, porque se le iban de fiesta, de farra, porque no había fiesta en la comunidad de Betania. Entonces María dijo, no, vamos a hacer una fiesta nosotros también, para que coman, para que celebren, pero vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Y entonces María hizo el pesebre y le contaba la historia del nacimiento de Jesús, que solamente ella sabía. Claro. En ese momento. Entonces, la gente le encantaba eso y le contaba historias. Y así es como María lograba que la gente se quedara en la comunidad, porque si no se aburrían, de tanto estudiar las enseñanzas, se aburrían y se iban de fiestas, de farras por ahí. Entonces, para que no se fueran, le contabas historias y los dejaba celebrar. Y Pedro se enojaba con eso. No puede ser, dice, pero bueno, hay que convivir. Y así, imagínense la vida, no era fácil, ¿no? Para María, para nadie. Y encima por ser mujer. Encima era mujer. Claro, en esa época mucho más difícil. Claro. Pero mujer, o sea, era más difícil para la mujer en todos los aspectos, en todos los sentidos. Tal cual. En todos los sentidos. Pero a pesar de todo eso, puedo asegurarles, yo así alcancé mi victoria final en aquella encarnación. La vida valió la pena en cada hora de servicio que jubilosamente presté, dice la Madre María. Sobre la ascensión. Cuando finalmente cobré conciencia, o sea que se enteró del hecho de que mi servicio habría de completarse allí. Faltaba poquito, vino Jesús y le dijo, bueno, ya está. Me alegré, dice la Madre María, de que mi peregrinaje terrenal habría de terminar pronto. Imagínense la felicidad de María. Dice, ay, voy a ascender, por fin me voy, ¿no? De la tierra. Entonces me alegré, estaba contenta, y no lo oculta, dice, sí, claro, estaba recontenta. Ya que los años habían tenido su efecto en mi forma física. Como les digo, los años pasan. También para la Madre María, y en esas condiciones que eran mucho más difíciles, ¿no? Entonces ella ya tenía 80 años, y bueno, entonces los efectos del cuerpo ya se lo sentía. Ya 80 años. 80 años, Entonces, cuando ascendió. Como el señor Gautama, ¿se acuerdan? También a los 80 años. sí. Conimende también a los 80 años. Sí. Se parece que algo pasa a los 80 años. Yo estaba sacando la cuenta. ¿Cuánto? Ay, no digas eso porque me quedan pocos, che. A mí también. Bueno, no, gente, no somos ni Gautama, ni Jesús, ni María, ni nada de eso. O sea, No, pero por eso mismo, necesito más tiempo porque me falta mucho para aprender. tranquilo que no estamos haciendo nada de lo que ellos hacen. Voy a Eso pedir porque- dispensación de tiempo. Eso porque han hecho un tremendo trabajo, estaban haciendo un tremendo trabajo. O sea, Bueno, pero nosotros- podés ir a aprender a planos superiores. Sí, claro. Claro, así después nos llevas a nosotros. No, todo tiene que ir sola, nadie va a llevar a nadie. ¿Por qué pensás que me voy a ir yo primero? Nadie sabe cuándo se va a ir. ¡Anda! Gente, la que se va primero avisa, ¿eh?
Ya saben, el que se va primero avisa. Ay, la que se va primero espera después las otras. Avisa, me voy, los ayudo de allá. Yo los ayudo, Claro. pero de Nosotros allá. tomamos el grupo arriba, ya. Claro. Los ayudo, pero de allá. Bueno, entonces dice la Madre María, me alegré de que terminara mi peregrinaje en la tierra, ya que los años habían tenido su efecto en mi forma física. Ahora, llegado el día, cuando llegó el día, o poquito antes de que llegaba el día de su asunción o ascensión, convoqué a mi alrededor a los discípulos, que ya para ese entonces andaban viajando por el mundo. Cuando ella se enteró de que iba a ascender, llamó a los discípulos para que los discípulos llegaran, porque recuerden que ya andaban por el mundo enseñando, ¿sí? Ya andaban viajando, y se viajaba en barco o caminando en esa época. Entonces los mandó a llamar. Imagínense la carta de ida. María te llama. Hasta que el discípulo venga pasaron meses. Meses hasta que se enteraran y los discípulos viajaran y regresaran. Entonces pasaron meses hasta que todos estuvieron y llegaron justo para el día indicado de la Asunción de María. Entonces dice, convoqué a mi alrededor a los discípulos y apóstoles que ya habían llegado, que entonces me acompañaban, y dándoles mi bendición personal, les dijo, me tengo que ir, me despedí amorosamente de ellos. Entonces, bueno, estábamos en que ella llamó a los discípulos, a todo el mundo a su alrededor, los bendijo a cada uno de ellos de manera personal y se despidió. Después la Madre María cuenta, que eso lo vamos a seguir viendo la semana que viene porque es otra historia muy linda de lo que ella hizo ese día, el día de su asunción, que hizo durante todo el día. Es re lindo, eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero bueno, ella con detalle, así con sus palabras, como ella lo relata. Ella tenía ahí en Betania una habitación, porque no se puede decir que era una casa, o una habitación, algo para ella privado, ¿no? Y entonces en la parte más alta, en la colina de Betania, o sea, la colina es un terreno un poquito más alto, nada más que eso. Y después que bendice a todos, se junta, enseña las palabras de Jesús, dice unas palabras de Jesús, bendice a todos y se va a su habitación. Y se acuesta, simplemente se acuesta y ahí entrega su corriente de vida. Ahí desencarna, deja el cuerpo de carne, no ascendió como el Maestro Jesús con un cuerpo de luz, sino que lo deja ahí. Y después los discípulos, bueno, la van a ver y ya desencarnó. La sepultan a la Madre María donde ella había indicado, en una tumba como ella lo había indicado, y la dejan ahí. Y después de un tiempo y unos días que ella había establecido, que volvieran a abrir la tumba, que volvieran para abrir la tumba. Y así lo hacen, después de que pasaron los días que ella había establecido, abren la tumba de la Madre María. ¿Y qué encuentran en la tumba? Vacía. La tumba vacía. ¿Pero qué había? Vacía, sí. Rosas. Muy bien, Sí. había rosas. Había, no sé si 11 o 12 rosas blancas. Blancas. 11 rosas blancas. Porque la rosa blanca, ¿qué pasa? El patrón electrónico de la Madre María. Exactamente, es el patrón electrónico de la Madre María. Entonces había 11 rosas blancas, una para cada uno de los discípulos que se habían quedado en la comunidad esperando esos días que ella había establecido, que había instituido. Y entonces abren el sepulcro, la tumba de María, y no encuentran su cuerpo no está. Pero en su lugar había 11 rosas blancas, una para cada uno de ellos, para que la tuvieran como una parte de ellos. Ustedes saben que los patrones electrónicos son una parte de ese ser. Una rosa blanca es una parte de la Madre María. Una cruz latina es una parte del Maestro Jesús. Una cruz de Malta es una parte del Maestro San Germain. Y así sucesivamente. Los patrones electrónicos son parte de ese ser. Entonces por eso les deja que es una parte de su cuerpo, una parte de ella, a cada discípulo para que lo tenga siempre.
Y así, bueno, después de que recogen su rosa, entonces se van ya, para no volver los discípulos, porque ya no había razón para volver. La Madre María ya no estaba. Y entonces así los discípulos comienzan, mejor dicho, continúan su ministerio por todo el Claro. mundo, enseñando a otros discípulos, expandiendo la enseñanza. Y esa es la historia. Qué lindo. Hermoso. La semana está abreviada porque se nos va la hora, vieron que se va. Sí. La semana que viene vamos a ver qué hizo ese día ella, porque es re importante qué haces el último día de tu encarnación cuando vos sabés que ese día te vas. Pero para ella la fue un rosa día de blanca. paz. ¿Cómo? Y la rosa blanca significa la pureza, ¿no? Es el patrón, sí, es la pureza, pero es el patrón electrónico de la Madre María. Es una partecita Ajá. de ella. Es como tener la radiación de María. Hoy día, por ejemplo, podríamos tener una imagen de María, ¿no? De la Madre María. Y entonces es como tener una partecita. Las imágenes son eso, son una parte de ese ser. Por eso es importante tener la imagen de los maestros ascendidos, grande, chiquita, como sea, porque es una parte de ese ser. Sí, Ana, me decías que, no sé qué me decías. Creo que sintió una gran paz. Cumplió Bueno, su sí, ella objetivo. ya estaba, cuando se enteró de que se iba, ya estaba en paz, dice, y por fin. Entonces, ya estaba en paz. Pero bueno, ¿qué haces vos en tu último día si sabés que ese día te vas? No te puedo explicar las cosas que ella. Pero que, claro, pero Me tengo que quedar en la tierra 2 años más. Pero ¿desde dónde? Porque ella sabía que se iba y entonces con su conciencia crística, ¿sí? Dedicó ese día, pero haciendo con la conciencia crística, no con la personalidad humana. La parte humana, a cualquiera de nosotros, ¿qué nos diría? Si vos sabés que ese último día. Y No te salís como vayas, loca. ponete a llorar, pedí que te quedara. La personalidad Como loca. diría eso. Claro, la personalidad te salí como loca corriendo porque te vas a morir ese día, ¿qué vas a hacer? Etcétera, me quiero quedar, que todavía no, que fulanito, que el otro fulanito. Esa es la personalidad humana. O aterrada o con miedo, esa es la parte humana. Pero la conciencia crística, cuando sabe que se va a ir, primero que ya está en paz, porque sabe que se va, imagínate, me voy con mi presencia, está en paz. Entonces dedica ese día a la bendición de todo, como lo hizo el Maestro Jesús, como lo hizo Gottfried Raikin, que también lo relata, dedican ese día a la bendición de absolutamente todo lo que hay en la tierra, porque si nos dedicamos nosotros un día a la bendición, no nos alcanza el día para bendecir todo lo que hay en la tierra, el reino angélico, el reino elemental, los elementos, y todas las cosas que te han sido de utilidad, a todas las personas que has conocido y han pasado por tu vida, por tu encarnación, por el aire que respiras, etcétera, etcétera. No te alcanza el día. Esa es conciencia crística. Como dar un agradecimiento, ¿no? Claro, exacto. Estás agradeciendo a todo lo que hay en el planeta porque te vas, nunca más vas a volver. Entonces, bueno, se dedica el día a la bendición, al agradecimiento. No a salir como loca corriendo, porque esa es la personalidad. Fíjense que la actitud es diferente. Sí, Ana. Me quedé con el tema de la rosa. Ella, digamos, cómo se convierte el cuerpo de ella que había quedado en el patrón electrónico? Porque evidentemente todos tenemos un patrón electrónico, ¿no es cierto? Todos tenemos un patrón electrónico. Pero nosotros no vamos a hacer esa transformación. No es necesario. En la actualidad, para la ascensión de los seres humanos, no es necesario. En ese momento sí era necesario que el Maestro Jesús transustancializara su cuerpo y lo convirtiera en luz para dejar ese recuerdo, esa memoria en la historia de la humanidad. También era necesario que la Madre María les dejara un recordatorio a los discípulos para que no se desviaran, para que no se distrajeran. Entonces lo mejor que encontró, porque no había un libro para dejarles, no había una tarjeta, ni una agenda, ni nada de eso, les dejó lo mejor que podía dejarles, que es una partecita de ella, que es una rosa blanca, que la materializó una rosa blanca. Su cuerpo hizo lo mismo que el Maestro Jesús, lo transustancializó, lo convirtió en un cuerpo de luz. Entonces fue elevada al cielo por el reino angélico. El reino angélico la vino a buscar. Ni bien ella desencarna, entierra su cuerpo, convierte su cuerpo en luz, y el reino angélico la eleva, la lleva en su cuerpo de luz.
antes de irse con los ángeles que la vinieron a buscar, ella materializa, es decir, precipita hacia aparecer esas rosas para sus discípulos como un recordatorio. Un recordatorio de la enseñanza de María, un recordatorio de María para que no se desvíen de su camino, de su propósito de vida. No es que convirtió su cuerpo en una rosa, no, su cuerpo se convirtió en luz y fue elevado al cielo, a los planos de los maestros. Pero ella precipitó esas rosas. No es lo mismo, no es el cuerpo de ella. ¿Sí? Claro que Es la precipitación de rosas. Luego, en la gloria de la bendita misericordia de Dios, me reuní, ya estaba ascendida con el reino angélico, me reuní con mi Hijo en los ámbitos celestiales, donde ahora permanezco junto a Él. En los planos ascendidos, ¿no es cierto? Sigo como constante y fiel amiga y protectora para todos aquellos que deseen mi ayuda. Recuerden que ella tiene el título de Madre de la Humanidad. Cuando ascendió y el reino angélico la vino a buscar, recibió el título de Reina de los Ángeles. Después de la ascensión, cuando llega a su plano, a los planos de los maestros ascendidos, lo primero que se le entrega es el título de Reina de los Ángeles, como un agradecimiento. Los ángeles le dan ese reconocimiento. Entonces ya es Madre de la Humanidad, Reina de los Ángeles, y después sigue recibiendo otros títulos como agradecimiento y reconocimiento por su trabajo, por su labor en la tierra. Entonces, bueno, ella sigue trabajando con todo el que desee su ayuda. Por eso hay que pedirle a la Madre María siempre ayuda en todo, para todo. Ahora también soy su madre, amados hijos, y los exhorto a invocarme cada vez que requieran la asistencia que sea. No dice de esto, de aquello, de salud, no. Es la asistencia que requieran, lo que cada uno necesita. Es mi alegría servirles a todos y a cada uno de ustedes. Recuerden, hijos míos, que aquellos de nosotros que hemos alcanzado la ascensión somos sus amigos divinos, que mediante la sincera y persistente aplicación de las mismísimas leyes de la vida que se les está enseñando hoy, hemos alcanzado nuestra propia victoria individual de la ascensión, regresando a nuestra propia presencia yo soy individualizada. Entonces lo que está diciendo es que todo ser que allá ascendió lo hizo por el camino que hoy ellos nos están enseñando, que es el camino espiritual, el camino de la ascensión, siguiendo las mismas leyes, las mismísimas, dice, las mismas leyes de la vida que hoy nos enseñan. O sea, ellos aprendieron todo lo que nosotros estamos aprendiendo ahora, ellos lo aprendieron y no solamente lo aprendieron, sino que lo llevaron a la manifestación física, como por ejemplo manifestar salud, manifestar paz, manifestar provisión si hace falta, manifestar las virtudes de los 7 rayos, pero no solamente aprendidas como las tenemos nosotros, porque a cualquiera de ustedes que les preguntemos o le pregunte las virtudes de los rayos, todo el mundo va a decir las virtudes de los rayos porque las sabe, las conoce, pero de ahí a manifestarla es otro paso en la evolución. Una cosa es conocer y saber, que está bien alimentar el intelecto, hay que conocer y saber, pero otra cosa, eso no es todo. El próximo paso es manifestar lo que uno conoce y sabe. Sabemos que tenemos curación, bueno, manifestarla. Sabemos que tenemos el amor del Cristo, la sabiduría, manifestarla en la vida práctica. Entonces, actuar con sabiduría, como la Madre María, con inteligencia, y si uno parece que le falta, pedir iluminación, pedir inteligencia, actuar con la tolerancia de la Madre María. Cuando se sientan intolerantes frente a cualquier situación de la vida diaria, piensen en la Madre María, que ella sí tenía motivos para sentir intolerancia, ¿no? No las cuestiones de la vida de hoy día, sino de aquella época. Eso sí que era difícil. Por eso les decía que la vida de ella es para que nosotros la conozcamos y dejemos de quejarnos y desarrollemos un poco más, por ejemplo, la tolerancia.
la buena voluntad, la paciencia. No nos pasa con lo que le pasó a ella. Tampoco, No. tampoco nos pasa lo que le pasó a Jesús. Entonces, bueno, hay que Pero ser yo creo que con lo que vos comentaste, que si María no se queda en la tierra, no, el cristianismo no creo que existiera hoy. Y no sé si hubiese tenido las bases firmes como las tiene hoy día, porque el mismo Maestro Jesús reconoce que cuando llegó el tiempo de él para irse, porque es lo que estaba previsto, estaba diseñado así el plan, los discípulos no estaban fortalecidos. Tenían miedos, estaban inseguros, tenían un montón de cosas de la personalidad humana, todavía no estaban preparados lo suficiente. Por eso él pide una dispensación al Espíritu Santo y les dice que les va a enviar el Espíritu Santo, que después se manifiesta como lo que conocemos como Pentecostés, ¿se acuerdan? El descenso del Espíritu Santo. Y eso los ayudó, es una bendición para el discípulo para cargarse de valor, de energía, de inteligencia y de las cualidades divinas. Por eso salieron hablando idiomas, porque fueron cargados con la sabiduría divina para que tuvieran valor, para expandir la enseñanza. Y María, que se quedó para instruir a los que todavía no estaban preparados, no sabían, y a la gente nueva que iba llegando, porque llegaba todo el tiempo gente nueva. Y contenerlos, imagínense, contener los grupos ahí, el grupo de gente que no se disperse, que no se canse, que no se vaya, inventar la fiesta, inventar la Navidad, o sea, hacer cosas para que el grupo esté unido. Pero también es algo muy similar a lo que se está viviendo con metafísica, digamos, o con esta época de la nueva era, porque vos calcula que los que empezaron a dar los maestros que dieron las enseñanzas, las vieron y las depositaron en manos de unos pocos. Exactamente. Y gracias a ellos que han sido persistentes y que se ha seguido y que se mantiene todavía la enseñanza, que nosotros podemos. Y se sigue expandiendo, y se sigue expandiendo, porque en cada era se hace el mismo proceso, ese es el proceso del inicio de cada era. Viene el maestro, viene el avatar, o los ayudantes, los que sean, los voluntarios que van a instaurar una nueva era, dan la enseñanza y la dejan en manos de los más capacitados en ese momento. Cuando vinieron los maestros ascendidos ahora para la era del maestro Saint Germain, la dejaron en los más capacitados en ese momento, año 30 y año 50. En la época del maestro Jesús dejó su enseñanza en los más capacitados en ese momento. Imagínense, los más capacitados en ese momento. Son los inicios de las nuevas eras. Y hoy día se vive lo que dice Maggie. Dejaron la enseñanza de los maestros ascendidos en los más capacitados. Ellos a su vez formaron instructores que le dieron la enseñanza, le dijeron no cambies ni una coma, ni un punto, no cambies nada. Y seguir enseñando, esparciendo a quien sea por el mundo. Y así se va transmitiendo la enseñanza. Cuando se cumpla la era del maestro Saint Germain, todo el mundo tiene que conocer la enseñanza. Ya sea que la capte, la practique o no, como el cristianismo. Todo el mundo sabe que existe el cristianismo. Claro. Algunos lo practican y otros no. Sí, aparte la metafísica en sí, como metafísica se está en internet, en las redes sociales y se van agregando cosas relacionadas con la metafísica. Claro, porque son formas, se van incorporando formas, es como el cristianismo, que después se fue dividiendo el cristianismo, ¿vieron? En diferentes ramas. Y entonces después están los evangelistas, los testigos de Jehová, y no sé cuántas divisiones más hay del cristianismo. Montón. Bueno, pero todas derivan de la misma base, de la misma fuente, de lo mismo que la enseñanza de los maestros ascendidos. Se va dividiendo, pero todo tiene la misma fuente, ¿sí? Original, que es la enseñanza pura de los maestros ascendidos. ¿Y eso por qué sucede? Porque hay muchísimos niveles de conciencia. Hay tantos niveles de conciencia como personas en el mundo. Entonces hay que decirlo de 1000 formas para que todo el mundo se entere, por lo menos se entere. Por eso el cristianismo se difunde por el mundo de 1000 maneras. Testigo de Jehová, después, ¿qué más dijimos? Evangelista, cristiano, la iglesia católica, la ortodoxa, no sé cuántas más. La luterana. Bueno, un montón. Porque para llegar a diferentes estados de conciencia.
los protestantes, o sea, un montón, para llegar a diferentes estados de conciencia. Bueno, que todo ser ascendido alcanza la ascensión siguiendo las leyes divinas que hoy nos enseñan. Hemos alcanzado nuestra propia victoria individual de la ascensión, regresando a nuestra propia presencia yo soy individualizada, que es lo que tenemos que hacer todos. Vamos a volver con nuestro Cristo a nuestra presencia yo soy. Eso es la ascensión. Al haber caminado victoriosamente por los caminos de la tierra, adelante de ustedes, quiere decir primero que nosotros, y conociendo el sentimiento de la maestría divina sobre todas las cosas humanas, estamos ahora en capacidad y jubilosamente dispuestos a asistirlos a terminar exitosamente su propio peregrinaje que algún día, igual que yo, terminará en la victoria de su propia ascensión a los planos celestiales. Entonces lo que está diciendo, bueno, ya nosotros ya estuvimos antes que ustedes, ya sabemos cuáles son el sentimiento de maestría en la tierra, acá, maestría divina, ya sabemos cómo es la maestría sobre todas las cosas humanas, lo que a nosotros nos toca hoy vivir. Nosotros estamos en ese proceso y camino. Y ellos saben que nuestro peregrinaje va a terminar como el de la Madre María, ¿sí? En la victoria de nuestra propia ascensión en los planos celestiales. Ese es el destino de todo ser humano. Sobre todo del que está conociendo ahora esta enseñanza, que son los un poquito más adelantados en conciencia. El tema no es conocer, el tema es poner en práctica lo que enseñan, porque la victoria se gana practicando, no solamente conociendo. El reconocimiento de su propia amada presencia yo soy, así como también su adoración, devoción y servicio a ella, es de primerísima importancia para ustedes. Es decir, lo primero, lo más importante es reconocer la presencia yo soy y darle nuestra devoción, nuestro servicio, nuestra adoración a la presencia yo soy. Los maestros ascendidos son seres voluntarios que ayudan en nuestro camino, nos ayudan con la curación, con la protección, nos ayudan con todo. Pero el objetivo principal, primordial y único, diría, es la presencia yo soy. Es lo que todos tenemos que alcanzar. Los maestros asisten, pero no son el objetivo. El objetivo es la presencia yo soy. Eso es lo que tenemos que alcanzar. Eso es importantísimo que quede claro y grabado en nuestras conciencias. Ustedes me dicen si lo pueden comprender así. Sí. Entonces, Sí, ¿cuál es el Sandra. objetivo nuestro o de todo ser humano? Porque un día nosotros, el que estamos estudiando, pero el que no está estudiando también un día lo va a tener que entender. Vivir en conciencia elevada, supongo. Vivir en Vivir conciencia, en la presencia. sí, pero el Lograr la objetivo, ascensión, el Y objetivo. hacer el bien. esos son los medios, hacer el bien, Practicar. tener la conciencia, esos son los medios y maneras, pero el objetivo final, Es lograr la ascensión. Yo soy. ¿para estar con quién o con qué? Con nuestra Con presencia. nuestra Con yo nuestra presencia soy. propia soy. presencia. Entonces nuestra el presencia. objetivo Es es convertirnos en ascender, nuestra propia. el objetivo Sí, es ascender con nuestra Ascender en nuestra presencia yo soy, presencia yo soy. unificarnos con nuestra presencia yo soy. Ese es el objetivo último, Claro. final de todos. Claro. ¿Sí? Lo demás son todos medios, maneras, herramientas. La llama violeta es una herramienta poderosísima. Los maestros ascendidos son una asistencia importantísima, invaluable, la asistencia de los maestros ascendidos, pero no son el objetivo. El objetivo nuestro es llegar a la presencia yo soy, para que te ganes la ascensión. Si uno se pone como objetivo, el maestro cualquiera, el que les guste, entonces uno se lo pone como objetivo, lo podés lograr, podés unir tu conciencia con ese maestro, pero después el maestro te va a decir, bueno, ahora unite tu conciencia con tu presencia, que es tu verdadero ser, porque el maestro es un asistente, pero no el objetivo. Ayudan, pero no son el objetivo. Y practicar nos va a decir. Y claro, unir tu conciencia con tu presencia y ponerte a practicar la presencia. Ponete a Que ya lo practicar. dijo el maestro Saint Germain. Eso está en el libro de oro. Que lo más importante es la presencia. Por eso, desde el libro de oro para adelante, todo lo que da son ejercicios a la presencia.
son conexiones con la presencia, invocación de la presencia, todo lo relacionado con la presencia, porque lo que tenemos que practicar es la presencia yo soy. Yo soy. Pidiendo ayuda, sí, a todos Sí. los asistentes y a todos los voluntarios que se han quedado en la tierra, que son los maestros ascendidos, pero pidiendo ayuda, no como objetivo, sino como una ayuda que ellos nos puedan dar, usando las herramientas que ellos nos enseñan. Las herramientas son llama violeta, servicio de curación, el servicio de los 7 rayos, todo lo que nosotros conocemos, la visualización, la respiración rítmica, los encendidos, la quema de papeles, que es la eterialización, todo eso son herramientas para que lleguemos a la presencia yo soy, que es el objetivo. Eso tiene que estar claro en nosotros. Y vamos a ver lo último que dice hoy la Madre María. Entonces la unión con la presencia es de primerísima importancia para ustedes. Dice, ni el amado Jesús, ni yo misma, ni ninguno de los miembros de la hueste ascendida desea ser adorado como deidad. En lugar de su propia magna presencia, yo soy individualizada. O sea, lo que ellos están pidiendo, que a lo que hay que prestarle atención es a la presencia yo soy. Que a ellos no les interesa que uno los adore y los tenga como un objeto de adoración, como se hacía en la antigüedad o los ritos paganos u otras cosas, que adoraban un objeto, una cosa. Eso no sirve. Al maestro ascendido no le interesa eso. No quiere ser una cosa adorada. Lo que sí quieren es que les prestes atención a tu presencia, yo soy. Y ahí lo dice claramente. Más bien en todo momento deseamos ser considerados. Ahí sí dice cómo quiere que los consideremos nosotros a ellos. Más bien en todo momento deseamos ser considerados como sus hermanos y hermanas mayores, divinos, porque ya ascendieron, quienes hemos alcanzado la perfección junto a nuestra divina fuente, que es la presencia yo soy. Yo soy. Eso sí quieren, que los consideremos, eso lo dicen varios maestros en varios discursos, que los consideremos como hermanos y hermanas mayores. Palas Ateneas, la diosa de la verdad, cuando termina un discurso dice, saluda, bendice y dice su hermana mayor en la luz, Palas Ateneas. Lady Rowena también lo dice. También lo dice así, su hermana mayor en la luz, porque ellos quieren que los consideremos no como dioses para adorar, sino como hermanos mayores, porque ya hicieron el camino antes que nosotros. Ya lo lograron. Entonces nos pueden dar su consejo, su ayuda, su guía, siempre que la pidamos, ¿no? Pero no como objetivo. El objetivo es la presencia yo soy. Yo soy. Vamos a hacer una pequeña meditación, es muy pequeño, no sé si meditación, porque la verdad queda poquitos minutos, pero sí vamos a recordar a la Madre María y les vamos a agradecer su enseñanza y a pedir, bueno, si quieren curación, porque hoy estamos pidiendo eso, pero si no otra cosa, también lo que ustedes quieran. Entonces eso, y la semana que viene sí vamos a hacer la meditación en la Madre María. Vamos a tomar una respiración profunda y vamos a ir rápidamente con la conciencia a la llama triple en nosotros. Pensemos en esa luz interior y en la magna presencia yo soy como nuestra fuente, creadora y dadora de todo lo que existe. Creadora de los 4 cuerpos inferiores y de la energía vital que recibimos a cada momento. Demos completo reconocimiento a la magna presencia yo soy, diciendo, amada presencia que yo soy. Te amo, te adoro, te bendigo y reconozco que eres la luz y la fuente de todo en mi vida. Creadora y dadora de todo lo que existe en mi vida y en mi mundo. Te doy pleno comando, plena autoridad para que gobiernes todas mis acciones en este plano. Poderosa presencia yo soy. Toma el mando y el comando de mis vehículos inferiores. Y visualizamos por un momento
a la presencia descargando su manto de luz alrededor nuestro, para que nuestros cuerpos sean saturados con la luz de la presencia que eleva, que perfecciona, que descarga las virtudes de los 7 rayos. Ahora, centrados en ese tubo de luz de la presencia, visualicemos frente a nosotros a la amada María, Madre de Jesús, Madre de la humanidad, Madre nuestra. Observando frente a nosotros tan claro como sea posible su rostro brillante, radiante, y sus manos extendidas, luminosas, hacia nosotros, colocando sus manos de luz sobre nuestra cabeza y sobre nuestro pecho, en dirección al chakra cardíaco. Sintamos las amorosas manos de la Madre María. Sintamos cómo fluye de sus manos esa cálida energía de curación, de bendición de todo lo bueno, de amor, de contención para cada asunto de nuestra vida, de soluciones. Y ese sentimiento materno que la Madre María descarga sobre nuestra cabeza y nuestro corazón para que conectemos con ella y recibamos a través de la atención tanta energía como sea posible para ella transmitir. Inspiro profundo, absorbo la energía y radiación de la Madre María, retengo esa radiación, energía que recorre el cuerpo. Exhalo suavemente, formando un aura de luz con la radiación de la Madre María alrededor nuestro. Sin aire, observamos que esa energía se expande a nuestro alrededor. Observamos que la Madre María sigue proyectando esa luz y descargando sobre nosotros e inspiramos profundo nuevamente, absorbiendo la radiación de la Madre María. Retenemos que recorre el cuerpo la radiación de la Madre María. Exhalamos suavemente, formando un aura de luz con la radiación de la Madre María. Sin aire, observamos que se expande tanto como sea posible la radiación de la Madre María. Una vez más, inspiramos profundo la radiación de la Madre María. Retenemos para que se quede y se grabe en nosotros la radiación de la Madre María que recorre el cuerpo. Exhalamos suavemente la radiación de la Madre María, formando un aura de luz alrededor nuestro. Sin aire, observamos que esa luz se expande tanto como sea posible, bendiciendo, iluminando, sanando, embelleciendo, perfeccionando. Respiro normalmente, mientras sigo absorbiendo de manera natural la bendición, la radiación, el amor de la Madre María para cada uno de nosotros. Su energía sanadora, solucionadora, amorosa, cargada de todo bien y cosa buena y perfecta que cada uno pueda desear o necesitar. Y le decimos: amado yo soy, amada Madre María, amada Madre mía, te reconozco como Madre de la humanidad. Te doy gracias por tu servicio a todos nosotros, por tu inmenso amor que se descarga a cada minuto a través mío y de toda la humanidad. Gracias, Madre mía. Agradezco y acepto tu bendición y te pido que me guíes a cada momento y me enseñes cada paso que debo dar para también un día alcanzar la liberación final.
la visualizamos, la observamos. Percibimos su inmenso amor que se descarga a través nuestro y de ese chakra del corazón. Y nosotros a su vez proyectamos la energía de la Madre María a nuestro hogar para que se envuelva y se cargue por completo, y a otras personas también para sanar, para perfeccionar, para elevar en conciencia y despertar sagrados Cristos internos. Te decimos, amada Madre María, expande tu radiación a toda la humanidad, cubre este planeta y despierta los sagrados Cristos internos de todo ser humano que todavía no ha despertado, especialmente de los niños y de los jóvenes en todo este planeta. A todos ellos los dejamos en tus manos para que despierten a la acción crística y su Cristo comande sus vidas y manifiesten la divina perfección. Te damos las gracias en el nombre de ellos y en nuestro propio nombre. Gracias, amada Madre María. Gracias, Padre, Madre, porque esto ya está hecho. Amén. Inspiramos, nos quedamos con esa radiación por un momento, absorbiendo y agradeciendo individual e internamente. Y decimos, gracias Padre, porque esto ya está hecho. Amén. Vamos a hacer nuestra bendición final con la radiación de la Madre María, porque ya falta muy poquito para cortarse. Decimos, amado yo soy, amada Madre María, en tu nombre yo bendigo todo mi dinero y todos mis ingresos de dinero, para que se multipliquen ilimitadamente, para nuestro bien y el de toda la humanidad. Gracias, Padre, Madre, porque esto ya está hecho. Amén. Gracias, Padre. Gracias, gente. Llegamos justo con el tiempito. Gracias, Sandra, hermoso. Gracias. Muy Muy linda la radiación de la actividad. Virgen, Me gustó, muy linda actividad. de la Madre. Continuamos la semana que viene. Cariños a todos. Muchas gracias, Sandra, muy linda. Gracias. Besos para todos. Buen descanso Cariño para para todos. todos.